Aquí está. Eso, muy bien. Bueno, familia, recuerden que estamos en esta temática de ¿por qué no prosperamos? Y hoy vamos a ver entonces la parte 3, la tercera parte. ¿Por qué no prosperamos? Ya habíamos hablado en la primera de la desobediencia, hablamos en la segunda parte de las maldiciones. Vamos a ver hoy la tercera parte. ¿Por qué no prosperamos financieramente? Para eso entonces vámonos a Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1:7. Búsquelo allí también en su Biblia, José, el sexto libro de la Biblia, y dice de la siguiente manera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todas las cosas que emprendas. Muy bien. ¿Por qué no prosperamos? Entonces, el punto de hoy es porque no hacemos conforme a la palabra de Dios. Porque no hacemos conforme a la ley de Dios. Este versículo que está en el libro de Josué nos dice clarito, hay unas recomendaciones que nosotros deberíamos prestarle mucha atención. Vamos entonces a desmenuzar este versículo. Me habla de dos términos: esforzarme y ser valiente. Pero esforzarme y ser valiente, ¿para qué? Es que el Señor lo dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. Esforzado y valiente para hacer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y es que pareciera que a veces una de las cosas que más nos cuesta y que más se vuelve difícil es hacer conforme a la palabra de Dios. Pareciera que la tónica del ser humano es: Dios dice A, pero yo hago B. La palabra de Dios me dice que haga esto, pero yo, mi experiencia, mi sabiduría, me dice que haga aquello. Y en ese sentido, cuando el ser humano piensa de esta manera, va a estar en disonancia con Dios, es decir, no va a haber una concordancia. Y entonces Dios queriendo hacer algo en nuestra vida, pero nosotros haciendo otra cosa, por otro lado, otra cosa totalmente diferente. Entonces, según esto, hacer las cosas o movernos, ¿no?, según la palabra de Dios, requiere esfuerzo y valentía. Siempre movernos según la palabra de Dios va a requerir esfuerzo y valentía. Si no, dígame, si cuando usted ve la Biblia y dice: si vas a llevar tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y ponte de acuerdo con él. Dígame si eso no requiere esfuerzo y valentía. Para muchos, eso casi que es imposible. Hay personas Buenos días, Lidia. cuando he estado aconsejando a muchos, hola Olguita, cuando he estado aconsejando a muchos, les digo: bueno, vamos, hágalo, póngase de acuerdo con esta persona. ¿Y qué me dicen? No, líder, es muy difícil, es demasiado difícil. Otros me dicen: ¿por qué yo voy a humillarme? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? Y es cierto, para muchos, cumplir la palabra de Dios implica un esfuerzo y mucha valentía, demasiada. Ahora, ¿qué es esfuerzo? Esfuerzo no es otra cosa sino dar un poco más de nuestras fuerzas normales. Cuando la palabra de Dios me dice esfuérzate, es da un poco más de tus fuerzas normales. Y cuando me dice sé valiente, algunos siempre
ponemos valiente como antónimo, es decir, como lo contrario de miedoso. Y no es así. Valiente es aquel que aunque tiene miedo, se atreve. Ese es valiente. Que aunque tiene miedo, lo hace. El valiente no es el que nunca tiene miedo. No, el valiente es el que, aunque tiene miedo, se lanza. Va confiado y se lanza. Bueno, y en ese sentido, entonces, en el caso nuestro, como hijos de Dios, vamos a poner un ejemplo. El versículo termina diciéndome, para ponerles el ejemplo, el versículo de Josué 1:7, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Me habla de emprendimiento, me habla de emprender. Sé esforzado y valiente para hacer lo que Dios manda, para que aquello en lo que emprendas te vaya bien. Pero yo he notado que la mayoría de los hijos de Dios emprenden algo y no hacen conforme a la palabra de Dios, sino que hacen conforme a sus reglas, conforme no a lo que Dios establece en su ley, sino conforme a lo que a ellos les parece que sería mejor. Un día, en cierta parte de Colombia, en Colombia hay un río, el río más importante de Colombia se llama el río Magdalena, y en cierta parte de Colombia vivía un empresario que era cristiano. Y era empresario en ese pueblo, en esa ciudad, el empresario de la sal. Él era el que mm, distribuía la sal para esa ciudad y para todo el sector, para toda la región. Pero era cristiano. Y este hombre tenía una gran bodega a orillas del río Magdalena, en Colombia, por un sector que se llama Barranca Bermeja, en Santander. Y aquel hombre, guiado por su líder, recibe una instrucción. Y este líder le dice, debes, escuche bien, debes cambiar la bodega y ponerla hacia el centro de la ciudad. No sé bajo qué condiciones ese líder le da la instrucción, no me sé esa parte del testimonio, pero le da una instrucción y le muestra un versículo bíblico y dice, he estado orando por ti y esto es lo que Dios me ha dicho. Y este le dice, líder, es que no puedo, porque las embarcaciones que me traen la sal vienen por el río Magdalena, simplemente se descargan aquí los bultos de sal y se ponen aquí, a la orilla, aquí en la bodega, que queda aquí mismo a la orilla del río. Sí, pero sabes que el Señor me dice que hagas esto. No, líder, no. O sea, yo sé cómo me manejo, yo entiendo cómo funciona mi negocio y esto es lo mejor para mí. Pasaron tal vez unos 5, 7 días o 10 días, no recuerdo. Se creció el río Magdalena. Por la madrugada se metió en la bodega de sal y ustedes saben lo que pasa cuando la sal se mezcla con el agua. Ahí quedaron las toneladas de sal que él tenía almacenada. Todo se lo llevó el río y quedó en la más absoluta pobreza. Esto ocurrió, yo recién llegaba a esta familia, tal vez en el año 2000, 2002, 2003, por allá. Pero se los traigo a ustedes en este momento para entender cómo, cuando Dios habla, cómo cuando la palabra de Dios me dice algo, yo debería entonces moverme
por esos principios, por su ley, por los principios que están. Y por cierto, hablando de esto, cuando usted conoce esos principios y los aplica, seguramente van a ser de bendición a su vida. Vamos a mirar 7 principios que aparecen en la Biblia acerca de las finanzas, a los cuales nosotros deberíamos prestarle especial atención. 7 principios que seguramente usted ya los ha escuchado, pero como dice Josué, esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a todo lo que está en la ley. Entonces vamos a recordarlos. Son muchos. Yo les he traído 7, pero vamos a recordarlos. Lucas 14, del 28 al 30. Un principio al que haríamos bien en prestar mucha atención. Lucas 14, del 28 al 30. Dice de la siguiente manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y este es un principio financiero, un principio para los negocios. Y es el principio de planificar con anticipación. Planifique, revise si tiene lo que necesita para su negocio. Hay gente que suele decir: no, líder, a mí no me gusta hacer eso, yo voy sobre la marcha y me va bien. No lo sé, pero la Biblia me dice: planifica primero. De hecho, usted ve en la Biblia a Dios planificando. Génesis 1 dice: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 2 la tierra estaba desordenada, pero en el 3, a partir del 3, empieza Dios a hacer. Entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Es porque seguramente en el versículo 1 estaba planificando cómo iban a ser las cosas, pero en el 3 empieza a desarrollar. Muy bien, en ese sentido, una ley o un principio, vamos a hablar de un principio al que nosotros deberíamos darle especial atención, es el principio de la planificación. Y yo les preguntaría aquí: ¿usted planifica qué hacer con su dinero? ¿Usted planifica cuando va a hacer un negocio? ¿Usted se sienta primero y mira los riesgos? Y seguramente algunos no tendrán ni que sentarse. Simplemente aquí con su mente: bueno, es que si hago esto, esto puede suceder, esto, bueno, tengo que asegurarme de esto, de esto, de esto, de esto. Muy bien. Si no cumple estos 4 requisitos, no está bien. Eso, a eso se refiere la palabra de Dios. Póngase unos parámetros siempre en cuanto al manejo del dinero. ¿Será que voy a tener para pagar esto? O como yo les digo a algunos, ¿no? Algunos me dicen: líder, voy a hacer un crédito para comprarme un carro. Ya, ¿y un crédito de cuánto? De $20,000. Ya. ¿Y tú estás trabajando? Sí. ¿Y cuánto ganas? No, yo gano el sueldo básico, $400. ¿Y con eso te alcanza para pagar la cuota del auto o del préstamo? No, no, no. O sea, sí me alcanza, yo gano 400. Sí, pero la comida, el estudio de tus hijos, la ropa, todo, ¿de dónde vas a pagar? ¿Y sabe la gran respuesta de algunos? Tranquilo, Dios proveerá.
No, Dios proveerá. Dios provee cuando tú planificas. Cuando tú te mandas así, es que Dios proveerá. No, así no vale. Porque Dios es un Dios de orden. Eso me dice 1 Corintios 14:40. Entonces, familia, primer principio, el principio de planificar con anticipación. Y es un principio al que seguramente, si le prestamos atención, vamos a ser prosperados en lo que emprendamos. Vamos a un segundo principio. Es más, aquí vamos a ver, creo que 4 o 5 principios. Mateo 25:14. Mateo 25:14. Es un pasaje que a ustedes les gusta mucho y que lo hemos leído una y otra vez. Mateo 25:14, yo les voy a leer y les voy a leer rápidamente. Por eso le pido que tenga usted a la mano su Biblia, porque les voy a leer toda la historia. Y luego vamos a sacar los principios que están aquí. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Al que había recibido 5 talentos, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Y llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, pues allí será su lloro y el crujir de sus dientes. Bueno, aquí hay varios principios financieros también escondidos, a los cuales Josué nos motiva a que le prestemos mucha atención y que nos movamos financieramente bajo estos principios. Y el primer principio de aquí nos lo enseña el hombre que recibió 5 talentos. Dice, vamos al versículo, versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, aquí hay un principio. Los recursos que recibes son para multiplicarlos, no para gastarlos y no para disminuirlos o no para mantenerlos. Los recursos que recibimos son para multiplicarlos, no para gastarlos o no para retenerlos. ¿A qué hace referencia este principio? A la costumbre que muchos tienen. Cuando reciben dinero, inmediatamente su mentalidad es ¿en qué lo voy a gastar? ¿Cómo lo voy a gastar? El dinero que recibiré el 10 de junio, ya desde hoy que es 5, estoy pensando, ¿cómo lo voy a gastar?
¿En qué me gastaré el último centavo? Pero este hombre, el que recibió las 5,000 monedas, porque a eso se refieren los 5 talentos, no pensó en cómo lo voy a gastar. Voy a comprarme un carro, una casa, voy a comprarme ropa, zapatos. No, fue y negoció y ganó otros 5, porque sabe que el dinero o que los recursos que recibo son para multiplicar. Y así en todo, no solo con el dinero, con todo lo que Dios te dé, son para multiplicar. Segundo principio que vale la pena también tener en cuenta y que seguramente la gente que dice que la Biblia no nos enseña sobre finanzas debería repasar por lo menos este pasaje. El segundo principio, el miedo o el temor te puede paralizar y llevar a perder lo que tienes. Y es lo que sucede en el versículo 18. Vamos a leerlo. Dice, pero el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El que recibe uno, el que recibió menos, fue y cavó y lo escondió y lo enterró. ¿Por qué lo haría? Vamos a ver el versículo 24 que nos dice. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Tuve miedo. Y es que cuando tienes miedo, ¿qué dice aquí? Escondí el talento en la tierra. Y aquí tiene. No lo perdí, pero tampoco gané nada. ¿Sabe qué hizo el miedo con este señor? Lo paralizó. Y es lo que a muchos les ha paralizado de ser prosperados. El miedo. Miedo a invertir, miedo a negociar, miedo a cambiar de trabajo o si es posible, miedo a dejar ese trabajo donde sabe que no está ganando nada y comenzar uno nuevo o comenzar uno propio. Hace más o menos 2 años, mi papá tiene un taxi, bueno, 2 años no, antes de la pandemia. Él tiene un taxi y por allá en el mes de mayo, es más, yo creo que para estos tiempos ya me llamará, pero más o menos en el mes de mayo me llamó y me dijo, hijo, ¿será que me puede regalar algo de dinero porque tengo que matricular el taxi? Y el papi, pero ¿y la plata que ganas? Dijo, es que ya me la gasté. ¿Cómo así? Me dice, sí, hijo, lo que pasa es que yo no gano nada en ese taxi. ¿Cómo no ganas nada? ¿No? Por ejemplo, y él me ponía cualquier número, ¿no? Si yo en el mes me gano 1,000,000 de pesos, los gastos son de 1,200,000. Ya. Y el próximo mes es igual, entonces agarro de otro lado que tengo para cubrir esto. Entonces yo le hice una propuesta y le dije, pero si no estás ganando, entonces ¿para qué tienes eso? No, pues hay que trabajar. Yo, pero trabajar para perder dinero, eso no es negocio. Cámbiate a otro. No, es que el carrito ya está medio viejito y ahora quieren carros nuevos. Bueno, entonces vende ese y da ese dinero como parte de pago, sacas uno nuevo. No, no, ¿y qué tal que me vaya mal? Y es que hoy hay muchos taxistas que no hacen nada de dinero y me va a ir mal. Listo. Cuando tienes miedo, te paralizas. Y han pasado tal vez 4 años desde esa conversación y mi papá sigue con el mismo carrito
haciendo el mismo trabajo. Bueno, hoy creo que ya tiene por ahí unos recorridos de unos niños, algo así. Y seguramente eso le ayudará un poco. Pero si nosotros seguimos con miedo en cuanto al manejo de las finanzas, va a ser muy difícil que prosperemos en nuestros negocios o en las finanzas personales o familiares. Para eso se necesita ser valiente. Aunque tengo miedo, me voy a lanzar a hacerlo. Tercera enseñanza que podemos sacar de aquí. El que recibió los 2 talentos, versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Este no recibió el máximo ni recibió el mínimo, recibió 2. Pero él hizo algo que seguramente vio hacer al primero, y es mover su dinero. Y en cuanto recibes algo, por favor, trabájalo, muévelo, no lo gastes. Haz que el dinero te produzca más dinero. Lo que a muchos los mantiene atados a la pobreza es el pensamiento de gastar, gastar y gastar. El pensamiento que debería estar en nosotros es, cuando llegue, ¿de qué manera lo voy a mover para que ese dinero trabaje para mí? ¿De qué manera? Bueno, este mes obtuve $5,000 en ganancias. Ah, bueno, mi carro tiene 3 años de uso, debería comprarme uno del año. Espera. Haz que ese dinero trabaje para ti, que produzca, que se reproduzca. Y más adelante lo cambias. Y eso lo entendió este hombre. Vamos a mirar versículo 10 y... Versículo 20. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otro principio que aquí podemos aprender es el de la recompensa. Dios recompensará siempre al que es esforzado y valiente. ¿Cuál es el esforzado y valiente? Y aquí quiero ponerles un ejemplo con un testimonio. ¿Cuál es el esforzado y valiente? Aquel que ve que aparentemente las cosas no están bien y que no hay salida, pero no se pone a llorar, no se echa a morir, no manda todo al cepo, no, sino que ve que puede encontrar una oportunidad. Hay personas, voy a ponerlo en varios ámbitos, hay personas que le dicen, usted tiene una enfermedad terminal. Personas que están bien, que uno les ve bien, tranquilos, pero les dicen, usted tiene una enfermedad terminal. A partir del momento en que le dieron ese diagnóstico, la persona empezó a acabarse y en 2 meses completamente acabada. Cambia la forma de hablar. Ahora su forma de hablar es, ya no puedo, ya mi vida se va a acabar, esto no tiene solución, no hay nada que hacer. Mientras que hay otros que le dicen, a usted le quedan 3 meses de vida o esto es una enfermedad terminal, y hacen lo que sea por buscar la sanidad. Y se arrepienten de sus pecados y buscan más al Señor y piden que oren por ellos y hacen una cosa, buscan otra y lo logran. A veces, varias personas a las que le han dado este diagnóstico, después de un corto tiempo le dicen, Señor, perdone, el diagnóstico estaba equivocado, no era suyo, era para el Señor de la otra
camilla, no de las 6, sino de las 7, perdone, le dimos a usted el que no era. Pero ya que ya ese se murió del miedo, ya se enfermó, ya quedó prácticamente acabado. Ah, entonces no tengo cáncer, no. Ah, entonces no tengo, no, no tiene. Pero ya usted lo ve que rebajó 18 kilos en 2 semanas, porque él mismo empezó a deteriorarse. El esforzado y valiente siempre busca por donde hay una solución. Siempre, porque sabe que Dios recompensa. Mateo 7:7, que es otra ley, es otro principio, me dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y no podemos dejar. Entonces recuerde, un gran principio de las finanzas es Dios siempre recompensa al que multiplica, al que es esforzado y valiente. Y vamos a otro principio que allí mismo lo vamos a encontrar al final de este pasaje. Versículo 28. Y este es un principio que todo aquel que tiene negocios debería entender. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y es el principio de la abundancia. Al que tiene mentalidad de abundancia, de que sí se puede, se le dará más para que lo maneje. Pero aquel que dice que no puede, que no tiene, que no es capaz, aún eso le será quitado. Y le voy a pedir a usted que haga la prueba. Haga la prueba. Estamos comenzando el mes de mayo. En este mes, en toda situación que se le presente, Buenos días, mijo. Esperancita, te voy a apagar el micrófono. Eso. En toda situación que se le presente en este mes de mayo, usted piense en aquel versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se va a agarrar de eso y le va a decir al Señor, y todo lo que sea contrario a lo que usted anhela, usted se va a arrodillar delante de Dios y le va a decir, Señor, yo tengo a Cristo que me fortalece y yo sí puedo salir de esto, no por mis fuerzas, sino por ti. Y va a ver cómo las cosas, solo con pensar así, solo con vivir así, solo con creer en que Dios mejora las cosas, usted va a comprender o va a vislumbrar o va a poder evidenciar el poder de Dios dándole más al que tiene. Mientras que seguramente en los meses en que usted dirá, no puedo, esto no se puede. Ay, ahora con estas leyes y ahora le subieron no sé cuánto a la gasolina y ahora esto y lo otro. Ay, ese juicio político contra el presidente, ya este país se acabó. Verá que ese mes no hay bendición para su vida. Al que tiene le dará más. Al que no tiene, al que es perezoso, al que no trabaja, aún lo poquito que tiene, lo perderá. Le será quitado. Finalmente, familia, aquí le tengo otro principio que según Josué haríamos bien si le obedecemos. Lucas 6:38. Este es un principio que dentro de sí encierra otros 3. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Dad y se os dará. Y es el principio del dar. Y este principio fue establecido para probar nuestra confianza en Dios. Lucas 6:38 fue establecido para probarnos a nosotros. Dad y se os dará. Y me atrevo a hacerles una pregunta a todos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que eso es cierto? Que si usted da, a usted se le dará.
Seguramente algunos dirán, yo sí, claro, yo lo creo. Otros dirán, bueno, yo la verdad no. Yo en mi vida he probado que si doy, ¿cómo es? ¿Cómo es que decía en una tiendita? Si fío, pierdo lo mío. Si presto al cobrar molesto. Y si doy a la ruina voy. Yo creo que ese es el principio de algunos. No, yo no voy a dar de lo mío. Pero la Biblia dice, dad y se os dará. Ahora, este dad y se os dará no te dice en qué, pero de aquello que tú des, de eso se te va a dar. Y le invito a que haga la prueba. Yo lo hago todos los días. Cada que veas o saludes a una persona, dale una sonrisa. Regálale una sonrisa. Inmediatamente verás que la otra persona te responde, o por lo menos la gran mayoría, te responde lo mismo, con una sonrisa. Dad y se os dará. Ahora, hay tres en la Biblia, pues me marca tres a los que debo darle. Me dice a cuáles tres debo dar. Vamos al primero, y es dar a la familia. Primera de Timoteo 5:8. O primera, oiga, ayer descubrí algo, ¿no? Uno dice primera de Timoteo, primera de Juan. Primera de Juan está bien, es la primera carta de Juan. Pero primera de Timoteo no. Esa es primera de Pablo a los Timoteos. Oh, perdón, que primera de Pablo a los Timoteos. Primera carta de Pablo a Timoteo. Debería uno decir primera de Pablo, pero uno dice primera de Timoteo. Realmente la carta no fue de Timoteo, sino de Pablo. Primera de Timoteo 5:8. Ahora sí voy a pedirle a alguien generoso que me quiera leer ese versículo. Y a mis generosos lectores que por aquí estaban, ¿dónde estará mi lector Fernando? Mi lectora Anita. Fercho, Líder, aquí estoy. Líder, buenos días. muy bien. Fercho, tú me vas a buscar Éxodo 20:12 y Anita, ¿tienes Sí, Timoteo ya? sí, tengo. Por favor. Ya, primera de Timoteo 5:8 dijo. Así es. Primera de Timoteo. Me di- El líder, en mi Biblia no tengo el 5, tengo hasta el 4. ¿Ah? ¿Cómo? Primera de Timoteo. Espérate, Yo le leo, líder. No tengo. espérate, Ita. Ya, Ah, llegué ya. Está buscando segunda de Timoteo. Ya encontré, claro. perdón. Anita está en Ya, segundo. sí, ya encontré el líder, perdón. Sí, Ya. Anita, dame un momento. Le voy a dar un versículo a Ita, ya que Ita, Proverbios 3 del 9 al 10, para más adelante. Adelante, Anita. Primera de Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oh, Amén. amén, gloria a Dios. Mire esto, familia. Principios bíblicos que nos haría bien ponerlos en práctica. Dar a la familia. Dar a la familia. Ay, es que tengo un trabajo, sí, chévere, y me va bien. Dale a tu familia. Le das a tus padres. ¿Cuánto le das a tus padres cada? No, pero ellos, ¿qué les voy a dar si ellos trabajan? Honralos, dale. ¿Qué dice Fercho? Éxodo 20:12. Éxodo nos dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oh, muy bien, gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí ven? Proveer para los de nuestra familia, para nuestros padres, para nuestros hijos. De hecho, todavía no entiendo cómo hay padres
que son incapaces de darle a sus hijos. Algunos dicen, sí, pero es que lo tuve por allá con la fulana esa. Sí, pero es tu hijo, dale. No, eso le doy cuando me pongan por ahí una demanda, una cosa. Esperemos a ver si llega la demanda y le doy, si no, no. Que me pongan juicio de alimento, ahí le doy. No, la Biblia dice, es más, si es cristiano, peor. Dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Eso está complicado. Principio bíblico que usted no puede dejar de vivir. Dar a la familia. Muy bien, ¿a quién más debo dar? A Dios. ¿Qué dice Ita? Proverbios 3 del 9 al 10. ya, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagales rebosarán de mosto. Amén. Oiga, a mí me quebranta el corazón ese versículo siempre. Porque es que al final dice, y tus graneros estarán colmados con abundancia. O sea, no va a faltar comida, no va a faltar alimento. Y tus lagares rebosarán de mosto. Extraordinario. Y va enlazado directamente con honrar a Dios, con mis bienes. Y ese es el principio de la primicia. Está también el principio de la ofrenda. En Éxodo 35, vamos todos allá. Éxodo 35 del 20 al 22. Es otra forma de darle a Dios a través de la ofrenda. Éxodo 35 del 20 al 22. Mire lo que dice. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda para Jehová, y para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, y zarcillos, y anillos, y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Y allí sigue diciendo que más ofrenda le trae. Entonces, dar a Dios primicias, ofrenda, bueno, lo otro es el diezmo que se le devuelve a Dios, lo que nos dice Malaquías 3:10, trae los diezmos a Golfolí y haya alimento en mi casa. Siempre el darle a Dios viene acompañado de una promesa, de abundancia, de sobreabundancia, de prosperidad. Y lo tercero, darle a los necesitados. Y este es un principio financiero que no puede faltar. Y mire que cada uno tiene su rol. No es que, bueno, ya le di a mi familia, entonces no le doy a Dios. Es que ya le di a Dios, entonces ya no le puedo dar al necesitado. Es que ya le di al necesitado, ya no le puedo dar a mi familia. No, cada uno tiene su rol. Vamos a ver qué me dice Lucas 6:30. Rocío Álvarez, ¿puedes leer ese versículo? Ya leí. Lucas 6:30 dice, 6:30. a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Muy bien. Gracias, Rocío. Mire esto, familia. A cualquiera que te pida, dale. Líder, pero es que esos venezolanos piden por... Dale. Líder, pero es que seguramente me está mintiendo y si tiene trabajo, dale. Líder, pero se hace el menso en esa silla de ruedas, él debe
seguramente debe caminar muy bien, pero yo no le voy a dar porque debe estar engañando. No, pues si te pide, dale. Si tienes, obviamente, si no tienes, pues no. Pero dale. Líder, es que he visto muchos videos en YouTube donde a esos que andan en silla de rueda pidiendo, los hacen que se levanten. Dale. Al que te pida, dale. Algunos le llaman a eso limosna. Pero el que esté necesitado, y no solo en dinero, dale tu ayuda. Dale tu ayuda. Mira, a mí a veces gente me pide un consejo, yo le doy el consejo. Me piden una instrucción según la Biblia. Listo, mira, la Biblia dice de esta, de esta. Todavía no he visto ninguno al que yo le diga, no, ¿sabes qué? No te voy a enseñar lo que la Biblia dice al respecto. No quiero. No, al que te pida, dale. Y en cuanto a dinero, a veces va uno por ahí y le piden. Bueno, si hay, tome. Si no, pues no tengo plata ni oro, ni lo que tengo, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret recibe sanidad o algo así, que ya no hay moneditas que darle ni billetes. Pero entonces, familia, el principio del dar, otro principio financiero está establecido en la Biblia. Y ya como una yapita, Proverbios 22, del 26 al 27. Téngalo allí pendiente, Proverbios 22, del 26 al 27, porque este es otro principio financiero. Como les dije, hay muchos, pero este es otro más que podemos siempre tener presente. De él ya hemos hablado, solo se lo voy a recordar. Dice Proverbios 22 del 26 al 27, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Porque si tú no tuvieras para pagar, ¿por qué habrían de quitar tu cama de debajo de ti? Es decir, ¿qué me dice la Biblia? Que me cuide mucho acerca de esto de ser fiador de alguien, porque a veces, ¿por qué tendrás tú que pagar por algo que no te comiste, que no disfrutaste? ¿Por qué tendrás tú que sacar de tus finanzas $5,000 que tenías destinado allí, que no te has querido comprar una casa nueva guardando esos $5,000 y ahora tienes que pagarlos porque el fulanito aquel al que tú serviste de fiador no pagó? Y tú ahorrando esos $5,000 para comprar una cama nueva, una refri nueva, un televisor. Y ahora te dicen, no señor, venga, entrégueselos al banco. Mire lo que dice Proverbios 6 del 1 al 5. Dice, hijo mío, si sales fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y Dios mismo me da una instrucción que yo debo hacer y me la da con urgencia y me dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en manos de tu prójimo, ve y humíllate, asegúrate de tu amigo, asegúrate, o sea, listo, le serviste de fiador, pero asegúrate, toma la emprenda algo, no, ¿sabes qué? Yo te serví de fiador por esos $500, pero trae acá tu nevera, trae tu televisor, no sé, asegúrate. Dice, y luego dice, ojo con esto familia, asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos, ay, es que mañana, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados des adormecimiento, escápate rápidamente como una gacela que se escapa del cazador, o como el ave que se escapa de la mano de aquel que arma lazo para prenderla. La Biblia es clara. Es decir, si ya le serviste de fiador a Joselito Pérez, pero alguien te dice, ¿sabes qué? Joselito Pérez nunca te va a pagar. ¿Cómo? No, él nunca va a pagar al banco. ¡Pilas!
Vea, váyase a la casa de Joselito Pérez, quítele las chancletas, lo que sea, la pijama, no sé. En la montaña donde yo nací tenían un dicho, del ahogado el sombrero. Sí, quítale lo que sea, no te enredes, procura no hacerlo. Si ya lo hiciste y hoy estás atravesando esa situación, pídele a Dios entonces que te saque de eso. Familia linda, siguiendo estos principios financieros que Dios nos da, haremos prosperar nuestro camino. Nos los dice Josué en el capítulo 1, versículo 7. Porque entonces, ¿cómo era que decía? Porque todo lo que emprendas te irá bien en todo lo que emprendas. Seguramente la próxima semana veremos el versículo 8. Porque recuerde, cuando no hacemos esto, podemos entender por qué no prosperamos. Cuando no ponemos en práctica estos principios, es una razón por la cual no prosperamos. Ahí donde está, le invito a cerrar sus ojitos y vamos a orar.